A mí mi abuelita me regalaba acciones de Bavaria impresas. Es que la gente que más dinero tiene es la que menos aparenta. Uno tiene que saber manejar plata y uno tiene que tener una cultura contra el dinero. Que hoy en día no está la posibilidad de vivir solo estudiando, solo pasando una carrera y el camino tradicional. Hoy en día no es lo completo para usted poder mantener una vida digna. O sea, uno tiene que saber que una persona rica es una persona que vive con el 70% de los ingresos. O sea, no sabía ni qué hacer con los recursos porque uno se empieza a asustar en la medida en que se empieza a gastar los ahorros. Se dice que la gente aprende más cuando fracasa que cuando le va bien. ¿Cuál dice usted que fue el fallo que más le enseñó? El fallo más grave que ha tenido usted. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Vesting al Aire. Estamos en un capítulo muy especial porque hoy tenemos a nuestro primer invitado, docente de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una larga experiencia en la banca y tiene muchísima experiencia en el movimiento FIRE, ya que su vida la ha venido manejando en este movimiento y nos va a contar un poco sobre su experiencia, sobre consejos y más tips que lo van a ver más adelante. Mejor dicho, profesor y banquero de inversión, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Muchos años trabajando en banca de inversión y en docente también. También está con nosotros nuestro fundador, ya lo conocen, Alexander. Mucho gusto, hola a todos muchachos, espero que me recuerden, no me hayan olvidado. Alexander, líder y fundador de Investing y el líder de análisis macroeconómico y cuantitativo. Mucho gusto, un placer estar acá con ustedes. Miembro de la Junta Directiva, Lucas Ariza. Otro capítulo más, aquí, contento de compartir espacio con los panelistas de hoy. Muy motivado con seguir tocando este tema de FIRE, que es tan importante para nosotros en Investing, con un ejemplo como tenemos ahora. Muy motivado a esto y ver cómo continuamos. También hace su primera aparición el gerente de análisis financiero en nuestro semillero de investigación, el doctor Juan José Rojas. Hola, buenas tardes. Sí, yo soy el líder de la parte de análisis financiero en el fondo que estamos creando y también soy líder de Investing y un placer conocerlo. Un placer tenerlo todo acá. Profe, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. A ustedes, hermano, felicitarlos y bueno, con ganas de aportarles a todos. Profe, no, y el día de hoy tenemos unos temas muy interesantes. Ya veníamos trabajando todo el tema del movimiento FIRE acá en el grupo y el día de hoy queremos empezar a mirar un poquito de el FIRE en la práctica, ¿cierto? En la vida real, ¿no? Exacto, y quisiéramos saber usted cómo inició en el movimiento FIRE, cómo se enteró de este movimiento, cómo lo empezó a aplicar. Ve, Alex, la historia mía es un poco al revés de lo normal. FIRE es retirarse temprano. Yo no tenía planeado pues retirarme temprano. Llevaba casi 18 o 20 años trabajando como empleado. Me pasó más fortuito. O sea, yo ya tenía como unos ingresos y unos ahorros que había logrado construir, sobre todo en la última posición que tuve como empleado, que fui presidente de un fondo de infraestructura, pero no sabía qué hacer con dos cosas. No sabía ni qué hacer con los recursos, porque uno se empieza a asustar en la medida en que se empieza a gastar los ahorros. Y la segunda es, ¿qué hace uno con su vida después de que se pensiona o se jubila o que ya no tiene que depender como financieramente de un trabajo? Entonces empecé a indagar y me encontré blogs. De ahí encontré que habían pelados como ustedes que dijeron, no, nosotros no nos queremos jubilar a los 62, como está hoy en Colombia, sino que queremos empezar a entender cómo se hacen ahorros, cómo se maneja las finanzas personales de cara a uno retirarse y cómo trabajar después de. Y en esos blogs empezás a encontrarte gente de todo tipo, gente que dejó de trabajar pero no fue capaz de dejar de trabajar, sino que le tocó volver, otros que lograron irse para los hobbies, otros que se fueron a hacer viajes y eso. Entonces fue muy interesante porque ahí empecé a entender que lo que me estaba pasando a mí no era únicamente a mí, a mucha gente le pasa. Y en el antes, en el durante y en el después. Ríanse que se encontraba uno gente estresada por quedarse en la casa sin hacer nada y mover todo ese ejercicio fue bastante complejo. Sí, digamos, es muy importante también rodearse de personas con los mismos objetivos que uno tenga porque es importante aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. Es más, se dice que la gente aprende más cuando fracasa que cuando le va bien. ¿Usted qué piensa de eso? Total, de las crisis, sobre todo financieras mías, pues entendí que la plata uno la debe manejar como en 3 cajones, pues simplificando mucho. Estoy hablando de finanzas personales, aunque mi fuerte pues es banca de inversión, que son las finanzas corporativas. Y es uno de tener su patrimonio, la casa, para que el día que uno se totee, se quiebre, lo que sea, no sepa que tiene que ir nada más por pagar la administración y los servicios. En esa a usted no le preocupa y la casa subió de precios y bajó de precios, sino renta, que es lo que lo genera a uno el ingreso recurrente, pasivo, que no dependa de uno
uno empieza a darle la vuelta a eso. O sea, mientras uno es empleado, pues depende de uno todo el empleo, y en la medida en que usted va teniendo un apartamento arrendado, un CDT new que le dé buena rentabilidad, hoy en Colombia los test que pueden estar hasta más del 13%, eso es rentabilidad con muy poquito riesgo. Y lo último es especulación. Uno vive de la renta, o sea, de sus ingresos como empleado y los ingresos que tenga pasivos, que no dependa de un trabajo suyo específico. Ahí es donde más debe haber en su portafolio. Y especulación es lo que uno en principio le permite a uno o hacerse rico, generar patrimonio, que cuando uno es joven debe especular mucho, o sea, debe meter recursos que puede esperar 20 años, y cuando es viejo, al revés, pues ya uno ya debe gastarse los recursos. Pasa que en Colombia parecemos como al revés. Usted le pregunta a los jóvenes y todos quieren comprar casa, comprar, y no es como, vení, no, deberías de tus ingresos, sean 500.000 pesos, deberías destinar la mitad. Si no sabes, pues no sé, jugarle a las 500 empresas más grandes del mundo, pues al S&P 500 o al Nasdaq o a incluso portafolios mucho más agresivos. Entonces digamos que ahí el aprendizaje era 3, tenía que partir en 3, patrimonio, renta y especulación, y eso va variando las proporciones en la medida en que vos vas cambiando la vida, pues, y vas teniendo más edad y eso. Yo quiero resaltar un comentario que usted hizo con algo que pasa mucho en FAIR, y es que cuando las personas suelen consultar de FAIR y quieren hacer parte, casi todo lo que se encuentra de eso es como tú planificas tu vida desde muy jovencito, desde que empiezas a trabajar para conseguir retirarte temprano y tener esa libertad financiera, ¿no? Y puede que eso, incluso fue como lo abordamos en el primer episodio de este podcast, y puede que eso cohiba un poco a las personas que ya tienen una edad más avanzada, que no han creado ese patrimonio o ese capital con anterioridad, o que no se han desde el inicio de su vida laboral visualizado en eso, como a decir como no, ya yo estoy tarde, ya es tarde para mí. Y usted nos menciona como usted de hecho fue al revés, usted no inició de joven en eso, sino ya cuando estaba en una parte laboral avanzada, dirigiendo una banca de inversión. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para usted? Porque imagino que en su época también estaba como muy centrado como en lo mismo de ahora, que es así jóvenes, desde su época laboral temprana, enfocándose en eso. ¿Cómo fue para usted cambiar esa perspectiva que normalmente la persona dice? ¿Y cómo lo ve también para personas que quieran hacer parte ahora? Lucas, yo he cometido más errores en finanzas por saber finanzas. O sea, al margen del concepto de FIRE, uno tiene que saber manejar plata y uno tiene que tener una cultura contra el dinero. O sea, uno tiene que saber que una persona rica es una persona que vive con el 70% de los ingresos. Conozco personas que se ganan 40, 60 millones de pesos y no le da para vivir con ese tipo de ingresos. Entonces, yo soy un convencido de que más allá en qué punto de la vida uno tiene que aprender a manejar el dinero. Tiene que saber que es simple, tiene que saber que si usted se gana 100, se puede gastar 80, pero no si se gana 100, gastase 1000. Critican a Cristiano Ronaldo porque tiene un Bugatti o compra uno todos los días y uno mira dentro de sus ingresos y eso no es nada para él. Critican a J-Lo porque se hace un manicure de $1000 y en el equivalente mío, esos son como 100 pesos. Antes, y al revés, conoces personas de 40 que tienen una tarjeta de crédito con 1.500 millones de pesos en consumo. O sea, que ya se están gastando 20 o 25 millones de mentiras. Entonces no te estreses porque, es que usted sabe finanzas y llegó cuando No, es cultura. De hecho, yo creo que llegué a hacer FIRE sin darme cuenta, porque mi papá, que es químico, y mi mamá, que es abogada, sabían manejar la plata. Era muy difícil, había poquita, había que ahorrar, y yo veo a mi papá que yo, vení, comprate este bolsillo. ¿Para qué? Eso no lo necesito. Pues y se hace la pregunta, y después va y se gasta un huevo de plata en viajes porque eso es lo que le gusta, pero usted lo mire dentro de sus ingresos, eso cabe, Entonces yo creo que es un tema más de cultura, del manejo de los recursos más allá del conocimiento, que en un FIRE te lo pueden dar, o que vos empecés a empezar a estudiar, o que Alex, que es curioso por las inversiones, entonces cómo las inviertes. Hay que ser organizados con el dinero desde pequeñitos. Como les digo, para mí el principal consejo es ese: si usted vive con el 70% de los ingresos, usted ya es rico. Usted gana 1 y se gasta 700, es rico. El problema es que esa vuelta le empiezan a voltear, sobre todo ustedes ahora que se van a graduar. Claro, usted entra a trabajar en Bancolombia, en Protección, en Porvenir, y se empieza a ganar 2 millones de pesos, y ahí me voy y compro un apartamento, una casa, un carro. Obvio, eso es lo que uno quiere cuando uno termina la profesión, pero usted ya el ingreso lo tiene obligado, o sea, ya tiene una obligación de largo plazo. Y entonces usted tiene que generar ese ingreso dentro de la participación. No, y algo muy curioso que me gustaría como resaltar, y no sé si de pronto usted también se ha dado cuenta, es que la gente que más dinero tiene es la que menos aparenta.
es la que viste de manera más humilde. Los billonarios del mundo, como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, visten de una manera súper sencilla, y hay gente que decide pedir préstamo para vestirse de manera que se vean como con más dinero, ¿no? No, vienen con gafas a grabar el podcast. Entonces, esos son el tipo de ejemplos que hay que seguir, ¿sí o no? Claro, eso es cultura. Se va a dar cuenta que una persona que viene de familia, de muchos recursos, hace mucho tiempo, tienen ese tipo de comportamiento. Pero uno lo puede tomar. Pues mi papá no viene de familia rica y yo me doy cuenta que esos ingresos, que no son muchos, él no se gasta eso. Por cultura siempre le sobra el 10, el 15. Entonces, claro, para mí decirle a él que gaste es obvio, porque es al revés de todo el mundo. A mí me tocó, mi psicólogo me tocó decirme, no, es que usted tiene que dar presupuesto para gastar. Eso suena extraño, pues, porque nosotros normalmente vivimos al revés, cogidos de las compras, pues, de la Amazon, y no estoy criticando ese tipo de cosas. Si a usted le sobra, gastes el paseo que le dé la gana, pues, eso no hay problema con eso. Pero entonces, para la gente, importante, ¿qué dices tú? Si pones en un 100%, ¿cómo pones ese porcentaje entre ganarla y manejarla? ¿Cuál le pone más importancia? No, para mí manejarla. Manejarla porque digamos que ganarla siempre va a ocurrir. O sea, una persona que se gana $1.000.000, si hoy logra vivir con 700.000, pues para que pongamos el salario mínimo, 1.400.000, vive bien. Yo a ustedes, ¿sabe? Para mí, porque me gustó motivarlos a ustedes a que empezaran a estudiar eso. Porque ustedes son personas que viven con menos de un salario mínimo, pues no conozco pues sus finanzas, pues estoy seguro que sus papás no les girán ni 700.000 pesos. O sea que si usted se quiere jubilar hoy en día, con el test de la República, usted tiene que meter 70 millones de pesos. Usted hoy mete 70 millones de pesos en un test de la República, que es el riesgo más bajito, pues que la nación se quiebre. Ese test es a 25 años y da más del 1. Hasta que usted mete 70 millones de pesos, pues ya le empiezan a girar por el resto de su vida, pues por estos 25 años del test, 700 al mes. O sea que usted, como vive hoy, ya se podría jubilar si tiene 70. Si usted ya empezó a ser empleado, ¿qué es lo que hace normalmente uno cuando arranca empleado? Compra un apartamento. O sea que una persona o dos en una pareja son capaces de ahorrar 500, 1.000 millones de pesos a lo largo de su vida. Pues 1.000 millones de pesos al uno son 10 millones de pesos mensuales. Entonces yo creo que es más, arrancaría por cultura de la gestión. Y esa cultura va también evolucionando. No se crean tampoco pues que yo le hago muchas cosas. No, cuando yo arranqué y eran 700.000 pesos, 500, me tocaba registrar hasta los chicles. Pues sí, para yo saber dónde estaban mis huecos, en qué me lo estaba gastando, si estaba generando la suficiente especulación. Ya hoy que estoy más arriba porque tengo un poco más de ingresos, yo no, venga, pasen esta plata para gastar y yo ya no me fijo si me la gasté, pues en qué es y lo chico, pero porque ya el nivel y el volumen es más grande. Tampoco creas pues que tengo muchos millones, ¿no? Que el año pasado me toteé con ganas. Eso viene con la finca en Anapoima, ¿no? Que yo quería decir acá que con esto de que es cultura y que es sobre todo el manejo, y lo importante que eso viene del aprender a manejar las finanzas desde la cultura, desde el hogar, desde la sociedad a veces. Para usted que tiene más experiencia que nosotros, con los jóvenes que estamos, con este boom que ha tenido la tecnología, con este boom de las redes sociales y con este enfoque académico últimamente que ha tenido mucho la juventud, ¿cree que esa cultura del manejo del dinero sí ha aumentado como en la cantidad de personas a las que llega? ¿O es algo que ha disminuido? ¿Se mantiene igual que en su época? No, yo creo que antes al revés. Y suena triste decirlo porque yo soy muy optimista con las generaciones nuevas. Pero yo creo que venimos al revés. O sea, a mí mi abuelita me regalaba acciones de Bavaria impresas. Y nosotros hoy, si tú le preguntas a alguien, ¿usted cuánto ahorra en bolsa y cuáles son las acciones de bolsa? ¿Qué hay en especulación? Por eso es que Alex, cuando monta un grupo de esto y le dice a la gente, venga, yo le voy a enseñar a invertir, la gente empieza a entender, es que en Colombia hay 3 bolsas, no tenía ni idea. Es que yo puedo empezar a ahorrar 200.000 pesos en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, porque existen los ETFs y que eso es barato y que es... Entonces yo hoy no veo cultura, y de hecho, y que no me suene crítica a ustedes, yo los admiro muchos a los millennials, aunque yo clasifico ahí un poquitico, porque es del 80, ustedes aprendieron a vivir mucho mejor en términos de que ustedes ahorran y van y viven la vida, o sea, van y hacen un viaje y eso, pero a veces exageran en ese punto. Yo hoy veo gente que trabaja un año y después va a vivir 2, y yo venga viejo, que es que su edad productiva es hasta los 50 o 60 y le toca vivir con eso hasta los 100.
Yo no me imagino que usted va a querer seguir trabajando a los 80 para poderse sostener. O sea, también hay que hacer un ejercicio de balanceo en ese disfrute, que vuelvo y juega, los admiro. Yo quisiera haber disfrutado más. Que a mí mi psicóloga me diga, tengo que hacer un presupuesto para gastar y que me lo supervise, es porque tampoco yo fui el que tenía las cosas claras. Pero ustedes ya me van al otro lado, es que yo ya los veo cambiando. Que salen del trabajo y se van a gastar, y yo, viejo, pilas, que usted puede durar así mientras esté 20, 30, 40. A los 50 ya no le dan tanto trabajo tan fácil y hay que tener una base para poder estar uno toda la vida, salvo que se haya jubilado desde antes. Si usted vive con 700, tiene los 70, gástelos como quiera, que puede hacer lo que le dé la gana. Sí, es que también está ese problema de que uno se pierde, uno ya empieza en este camino y ya se sesga a coger cualquier centavito que consigue, ahorrarlo. O por el otro lado, que como la gente que todos los días salieras a gastar toda la plata. Pero sí, de verdad, lo admiramos mucho por... Es que hoy en día hay muchas cosas en las que gastar, definitivamente. Cada vez es más divertido. Tiene una pregunta, pero ¿qué tal que continuamos con el profe? Profe, te pregunto, ¿cómo podríamos motivar a estos jóvenes a que comiencen a cambiar su percepción de las finanzas? Porque la mayoría, como tú dices, la mayoría quiere invertir seguro ahorita. Y por ejemplo, yo tengo a mi abuelito y yo le mando la plata a mi abuelito, y mi abuelito dice, ¿y aquí vamos a meter la plata? ¿En qué vamos a invertir? O sea, mi abuelo con ganas de especular y los jóvenes con miedo a perder. Entonces, ¿cómo podemos trabajar ahí, hermano? A mí me pasó lo mismo. Mi papá, de tantas operaciones que hemos hecho en especulación, y que ven, esta perdimos, esta perdimos, ganamos tanto, entonces él quiere especular. Y yo, viejo, no, mijo, tiene 75, empiece a gastarse los ahorros, usted no va a ver el efecto de esa valorización. Ve, Alex, yo creo que las motivaciones mejor dicho, si una persona no ha ejecutado algo en pro de una meta, es porque realmente no tiene la motivación. O sea, si usted definitivamente quiere ser flaco y yo le pregunto qué ha hecho por eso en los últimos 4 días y él no ha hecho nada, así sea un domingo, es caspa. Yo creo que las motivaciones de la gente son las que lo mueven a ejecutar. Entonces, si usted le pregunta a la gente, ¿usted quiere ser libre financieramente? ¿Quiere no tener la pregunta de estar, tengo que ser empleado, tengo que organizar? ¿Eso le gusta? Seguro. ¿Qué hizo ayer por eso? Porque así sea una persona que estudió Derecho, viejo, pues ya te metiste siquiera al FIRE, pues a buscar los blogs. Ya hablaste con Alex de cómo se hace, ya te metiste a un curso de finanzas personales, porque creemos que eso es por allá lejos y que eso es por allá de los financieros y que, como les dije ahorita, los financieros son los que más la cagamos por creer que le podemos sacar al mercado más cosas y más operaciones. No, esto es para la gente básica. Quieren no depender económicamente de terceros y no significa yo hoy trabajo más de lo que trabajaba antes. ¿Pero por qué? Pero ya lo hago con la tranquilidad de que mis finanzas no, y eso que a veces me dan tentaciones, yo, ay, qué rico subirme de esta casa, o qué rico subirme yo, no, acuerde que primero el ingreso y después el gasto. Profe, y a mí me gustaría, como para complementar el tema, para usted en el contexto colombiano, ¿por qué es que estos jóvenes no se animan a entrar en movimiento? ¿Por desconocimiento, por desconfianza, porque hoy en día también hay muchísima estafa? ¿O qué cree usted que han sido como estos factores que han hecho que la juventud no se anime en estos temas? Yo creo que es el que mencionaste ahí, Alex, y es desconocimiento. O sea, cuando uno le dicen que no se puede jubilar antes, a nadie le cabe en su cabeza porque tenemos la foto que nos han vendido culturalmente, que es que aquí usted tiene que trabajar hasta los 62, ahorita en Europa ya subieron a 70, pues a 70 es la edad de jubilación, entonces creemos que solo es esa forma de hacer las cosas. Y yo les digo a la gente, el ejercicio que lo acaba de decir, si usted gana 700,000, se gasta 700,000 pesos, necesita tener 70 en un test de la República, y olvídese, eso es todo lo que necesitaba saber para eso. Entonces hay un factor de desconocimiento. 2, yo creo que también hay un factor cultural. No somos capaces de vivir con los ingresos que tenemos. Y a mí me da risa porque hoy el 33% de la población de Colombia, 15, 17 millones de personas, viven con 700,000 pesos al mes. Otros 15, o sea, el otro 33, viven con menos del salario mínimo, o sea, con menos de 1.400.000. Y el otro 33 vive con menos de 4 millones de pesos, que son 3 salarios mínimos, porque menos del 1 vive con eso. Entonces, si usted le dice a la gente, vení, para poderte ganar 700,000 pesos al mes, necesitas solo ahorrar 70, pero vení, volvámoslo realidad. Eso es lo que tiene que, venga hermano, es que hay que ahorrar, o sea, venga, que hay que meterse. ¿Usted quiere apostar a tener esa libertad o quiere seguir dependiendo de un salario, de un trabajo, de seguir viviendo para el otro? Independiente que se ahorre 100,000 pesos. Es que no es un tema del volumen, es meterse en la meta y tener la motivación real de querer resolver ese problema, y quienes no. De hecho, a mí me queda una duda, porque sí, nosotros aquí estamos hablando mucho de eso,
Pero ¿en qué momento, por ejemplo, tú dijiste ya no quiero ser más un trabajador, ya mi objetivo es emprender o salir fuera del camino preestablecido? Porque todo el mundo sí está hablando de eso y sí, seamos como Yados con sus Lambos y tales. ¿En qué momento tú dijiste, este es mi camino? Juanjo, como les conté ahorita, yo estoy diferente a ustedes, en el sentido de que ustedes ya se hacen ese tipo de preguntas. Vean que ustedes están aquí. O sea, que ustedes, yo creo que si generan la semilla, algunos de ustedes sí se van a montar. Yo sí tengo que empezar a guardar en especulación, eso no es tan difícil, hay tecnología, hay gente que lo hace, no tengo que saber, o sea, si necesito, no tengo que aprender de acciones, voy a meter 100.000 pesos en el S&P 500 y voy a meter estos 100.000 pesos en el test de la República, a través de alguna de las plataformas, y con eso ya estoy cumpliendo mi ejercicio. A mí la vida me tocó al revés, o sea, a mí la vida fue cuando tenía el ahorro y me lo empecé a gastar. Y yo, ay, jue madre, ¿yo qué voy a hacer con esto? Porque yo no quiero saber que me va, pues que esto no me va a dar o cómo cuadro mis... Entonces yo no tuve como este racional en el orden en que lo están viviendo ustedes. Y por eso me gustó mucho la pregunta del comienzo. Finalmente esto es para todos, desde los 90 años, desde los 70, porque esto es cultura de que los dineros ojalá le lleguen a uno de manera pasiva, o usted empezar a que le empiecen a llegar así, que usted no dependa de eso. Después de eso, como les digo, uno trabaja más. Yo terminé trabajando más, pero con la tranquilidad de que también un trabajo me está molestando mucho, hay mucho estrés, mucha cosa. Yo me aguanto 4, 5, 6 meses, porque tampoco se trata de que cuando uno esté maluco se va, pero no, sí, cuando uno ve, esto me funciona o esto no. Pero digamos que yo no lo hice en el orden de la cronología como se debería hacer. Ustedes lo pueden hacer. Es que a mí me tocó mi abuelito, que trabajaba, y si deja de trabajar un día, dejan de comer los de la familia. A ustedes no les tocó eso, a ustedes les tocó un mundo más certero. Y yo creo que por eso ahí están los temas emocionales que ustedes empiezan a tener. A nosotros no nos podíamos preguntar si nos gustaba el trabajo. No, es que había que trabajar porque el abuelito no tenía 14 hijos, la esposa no trabajaba. Entonces aquí o se trabaja, pues sí ustedes tuvieron más flexibilidad y me encanta que tengan las preguntas, pues que usted pueda pensar en que usted ya no tenga que depender financieramente de me parece excelente. Que con este tema que mencionó, a mí me parece muy importante porque sí es verdad que nosotros tuvimos un mundo muy diferente al que tuvieron nuestros abuelos. Nuestros abuelos eran 3 en la casa y tenían que trabajar la mamá, el papá y los hermanos mayores para poder comer. Ya ni siquiera no es que no hubiera cultura del ahorro, de la inversión, sino que directamente no había dinero. Pero con el contexto que tenemos nosotros ahora y en su experiencia, ¿sí cree que nuestra generación tiene más fácil alcanzar FIRE que lo tuvo, por ejemplo, la suya? Lucas, eso es como cuando empiezan con esas preguntas muy filosóficas, y disculpen aquí si alguien se ofende, del propósito de la vida. Hay un poco de cosas en las que tratan de comparar las generaciones como si unas fueran mejores que otras. Te aseguro que los problemas de ustedes son solo diferentes a los de nosotros. Y te lo digo porque yo me siento en esta generación, en la de ustedes, y yo vea, mi mamá por lo menos pudo comprar un apartamento con 8, 10 años de pago de crédito. Ya cuando yo empiezo a ver los volúmenes y valores de la vivienda hoy, de 1.000, 1.500, que ya los créditos tienen que ser a 20, yo esta generación la va a tener más duro para comprar vivienda. Cuando mi abuelito se va para el Chocó con 8 hijos, sin tener trabajo, y se baja en el puerto y pregunta, ¿dónde hay trabajo? Y le dicen, vea, ya, ustedes son una generación que ni aún con pregrado, ni con maestría, ni los salarios han bajado. Entonces, pero yo digo, son diferentes. Nosotros manejamos un poquito más de incertidumbre porque no había para la comida, todo era muy justo, y no le tocaba usar los tenis de los hermanos. Ustedes es una generación que tiene un poquito más de estabilidad económica, pero tienen otros retos donde ya la educación de ustedes es continua. Nosotros no, mi abuelito ni siquiera tuvo un pregrado, mi papá ya tuvo un pregrado y una especialización. Hoy se dice que en mi generación uno con un doctorado, 4 especializaciones, y ya hoy se dice que la educación tiene que ser continua. Ustedes son los que les va a tocar estar continuamente aprendiendo, moviéndose. Se supone que mi abuelo tuvo un trabajo y se jubiló de 30 a 40 años en una sola organización. Ustedes van a tener 12 trabajos y 6 relaciones de matrimonio. Esas son condiciones muy distintas a las que nosotros. Entonces ustedes tienen que tener otras habilidades, van a tener otros problemas. Ustedes tienen hoy más crisis emocionales. De pronto a nosotros con tanta chancla y con tanto problema no nos daban ni para que nos sacáramos los traumas de la mente. Entonces a mí no me gusta hacer esa comparación, ¿cierto? ¿Qué es mejor Medellín, Bogotá, qué es mejor Estados Unidos? No, las cosas son, usted se ubica y ahí tiene que trabajar. Con el tablero que le tocó, las cartas que le tocó, eso sí, motivado, listo, eso es lo que me pasa, cómo resuelvo esto, me puedo jubilar, entonces cómo hago esto, eso. Pero hay muchas variables que para ustedes son muchísimo más complejas de las de nosotros. Ingreso promedio mucho menor al de nosotros. Son la primera generación que va a ganar menos que sus papás.
siempre toda la generación eran 2 y 3 estratos por encima del papá. Y es verdad, si yo me devuelvo en las mías y en los que yo conozco, siempre la nueva generación fueron, y ustedes no, ustedes les va a tocar pedirle al papá para poder mantener siquiera el mismo nivel. A mí me gustaría alimentar eso con algo que yo leí hace un tiempito y ustedes me dirán si no suele pasar. Era como unas frases que decía: el abuelo era analfabeta, pero era dueño de medio pueblo. El papá era bachiller, pero tenía casa y carro. Hoy en día uno tiene carrera, maestría y brega para pagar el arriendo. Así están las cosas hoy. Entonces no solamente es como el estudiar, hacer la carrera, que claro, es muy importante, pero también es estar como en constante aprendizaje del mundo que se va actualizando todo el tiempo, ¿sí o no? Entre más rápido se va actualizando el mundo, más rápido uno se tiene que actualizar. Es que también es mucho eso, jugar con lo que se tiene, adaptarse, porque no es lo mismo, o sea, sí, en la época de nuestros abuelos y nuestros papás se compraba una casa con monedas, con una cantidad de dinero en efectivo pequeñita. Ahora, hoy en día vaya y compre un apartamento en efectivo. ¿Cuánto dinero es? Vaya, compre, y vaya si se lo reciben, tan siquiera en efectivo. Y es que de hecho, por ejemplo, ahí está lo del tema que nos llama aquí, que hoy en día no está la posibilidad de vivir solo estudiando, solo pasando una carrera y el camino tradicional. Hoy en día no es lo completo para usted poder mantener una vida digna, una vida que usted quiera vivir. Y uno de los fines del movimiento FIRE, como ya hemos mencionado, es no vivir todo el tiempo los beneficios que le dan las acciones, sino poder tener la oportunidad de montar empresa. Porque es que hoy en día la mayoría de personas que son de bajos recursos y quieren montar empresa, lo que tienen que hacer es ir a pedir un préstamo. Y si la empresa no le va bien, ¿sí o no? Lo que hace es que queda endeudado. En cambio, también con el movimiento FIRE nos presta esa facilidad de que ya uno puede montar el emprendimiento y de lo que a uno más le guste, ¿sí o no? Me gusta que ya empecemos a hablar de emprendimientos porque, profe, ¿cuál era el doctorado? Yo tengo doctorado, pero en quiebras porque no he terminado ninguno académico. Profe, entonces ahí quiero aprovechar una pregunta, ya que hablamos de emprendimientos. Profe, ¿cuál dice usted que fue el fallo que más le enseñó? El fallo más grave que ha tenido este. Pues más allá de definir uno específico, pues yo he tenido crisis o digamos problemas grandes tanto en negocios, o sea, en recursos, en relaciones y en trabajo. Yo puedo decir hoy que dejé que la vida tomara muchas decisiones por mí. Yo fui, por ejemplo, empresario desde chiquito y de todas maneras me quedé empleado. O sea, me llevó la ola de los ingresos, de la seguridad y de la tranquilidad. Y si no es porque la vida me da una patada, no me vuelvo empresario, que fue donde hice el gran brinco, digamos, como económico. Entonces ahí hay un primer aprendizaje y es que uno tiene que tener claro para dónde va y tomar decisiones. Yo, por ejemplo, en eso lo veo a ustedes más habilidosos, ustedes son más fáciles, capaces de tomar decisiones complejas. Uno, para mí no. ¿Qué cosas aprendí yo mucho ahí? Primero, que usted tiene que desarrollar una red de apoyo. Y para ustedes sí que es importante eso, porque para mí fue muy natural y yo lo veo que a ustedes les falla mucho. Una red de apoyo es 5, 15, 50 y 200. Es 5 personas a las que usted llama o ve en la semana. No vale chatear. Puede incluir su papá, su mamá. Pero si usted no llama y tiene contacto físico con alguien, esas 5 personas, usted está fallando en algo. 15 es por lo menos quincenal con las personas que usted se siente. ¿Por qué? Porque no sirve lo del WhatsApp. Porque normalmente cuando usted formula una pregunta en WhatsApp, ¿cómo estás?, la otra persona alcanza a pensar la respuesta, ¿cierto? Como para decir, sí, yo, bien, y vos. Pues, en cambio, cuando uno está con su amigo, uno sí se da cuenta que el man, no, maraca, mira, me falló esto con la novia, estoy perdiendo esta materia, tengo este problema. Ustedes, por ejemplo, no tienen junta personal. Esa es una de las mayores fortalezas que yo he desarrollado. Yo tengo una junta personal. ¿A qué llamo una junta personal? Yo tengo 7, 8 personas a las que, dependiendo del tema, llamo. Usted no llama siempre a la misma persona y va a comprar ropa. O no llama siempre a las mismas personas y va a hacer inversiones. Eso es lo que nosotros llamamos los reales. La junta personal, los reales. Y de hecho, por ejemplo, aquí nosotros hemos construido un grupo que más allá de lo personal, aquí los que estamos somos amigos y nos apoyamos, pues eso también aporta mucho al movimiento, el hecho de tener a alguien al lado que de verdad tiene los mismos objetivos que uno mismo. Pero conózcanse, Juanjo, porque la vida de uno está partida como en 3, pues eso decía García Márquez: la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Uno es amigo de alguien cuando conoce un pedazo de la vida secreta, más allá de vos sos mi compañero para el trabajo. Entonces esa es la conversación que ustedes dejan de hacer cuando tienen contacto.
cómo te sentís y por qué te sentís así y por qué te está pasando esto, cuáles son sus sustos, las cagadas que uno hace chiquito, los fetiches que tiene uno dentro que no comparte con la gente. Bueno, al estar en un mundo tan digitalizado y tan despersonalizado se perdió eso. Nosotros no, pues o por lo menos yo no. Me gustan los aguardientes, las polas en la... Entonces uno se le conocía al amigo, sus problemas personales, qué hubo de tu papá. Si usted no es capaz de decirme dónde son los papás de sus amigos, de dónde son los abuelos, cómo llegó hasta aquí, es porque todavía le falta profundizar. Y esas son las relaciones que le queda a uno. De hecho, yo digo que un amigo es la persona a la que uno no le sirve para nada. Porque miren que ustedes ahora dijeron, vean, nosotros somos muy amigos. Y yo, pues claro, para hacer el Claro, trabajo. la realidad. Solo gastos. Totalmente la realidad, no sirven para nada. Ese es amigo con el que uno, pues, uno los necesita pues, para ir a tomar pola y a organizar ese tipo de cosas. Entonces tengan juntas personales. Y yo tenía 2 personajes, incluso uno fue profesor de aquí, Alfredo Zuna, Dubán, mi compañero ahora, y otro, para tema de inversiones y trabajo, ¿no? Yo me sentía, ¿será que me salgo de este trabajo? ¿No me salgo? ¿Vos cómo la ves? Y la desarrollé a partir de que fui estudiante. Por eso cuando Alex me llama, hacerme una consulta personal y eso lo empecé a hacer yo ahí. Obviamente tengo otras juntas para, viejo, hay que cambiar las cosas de la casa y comprar ropa. Este es el que sabe, ¿sí o no? Porque no necesariamente es las mismas las espiritualidades o las de... Uno debe tener esa junta y desarrollarla. Esa sí no me siento con ellos, pues, cada 2 o 3 meses, pero no dejo de hacerlo. Pero venga, necesito que conversemos de esto. ¿Usted cómo está? Pues, para desarrollar ese tipo de relaciones. La teoría de las 2 máscaras. Tenemos una máscara a la cual le mostramos a todo el mundo cuando salimos a la calle y eso. Tenemos otra máscara que es la que le mostramos a nuestro círculo, pero nuestro verdadero rostro no se lo mostramos a nadie. Entonces, es muy importante que las personas, digamos que tengan en mente iniciar en movimientos, iniciar emprendimientos, sepan que solo no es que sea imposible, es muchísimo más difícil, pero acompañado 2, 3, 4 cabezas piensan mejor que una, y es muy importante a la hora de tomar la decisión de quién lo va a acompañar a uno, para entregarle no solamente su emprendimiento, sino su vida, realmente. Entonces también ahí es cuando mucha gente, digamos, cae y resulta ser estafada porque piensan que una persona sabe mucho, y no es así. Tienen que saber cómo se informan. Acá, por ejemplo, siempre vamos a tratar de decirles la verdad, sea cruda o sea bonita. Muchas gracias, ñolo. No puedo, es muy conmovedor. Muy conmovedor. Con todo esto de lo de la banca de inversión que mencionábamos, lo importante que es en FAIR no solamente invertir en bolsa o bonos o CDT, sino también el hacer empresa. Me gustaría, usted que tiene experiencia en un sector tan llamativo, tan interesante como la banca de inversión, ¿qué es esto bueno y qué es lo malo de crear empresa, los fracasos, los éxitos? ¿Cómo se afronta eso? ¿Cómo se ve esa perspectiva? Lucas, ve, normalmente la gente cree que emprender es muy glamuroso porque le venden a uno los casos de éxito y el 99% de los emprendimientos no salen a flote. De hecho, si una compañía de esas no vive 5 años, normalmente muere ahí. Entonces yo creo que emprender es más como una vocación, como cuando alguien dice yo quiero ser cura. Eso es una cosa que le nace desde chiquito, le gusta barrer, está más obsesionado por resolver el problema. Más que los gurús de ahora le venden a uno la fórmula y le venden a uno cómo se va a volver rico y le muestran a uno el Elon Musk y el Jeff Bezos. No le muestran al man que se endeudó, que se metió 5 años ahí, que no se fue a trabajar en un empleo con unos ingresos y quedó fue con una deuda específica. Con eso no quiere decir que eso es malo. No todo el mundo es emprendedor y no todo el mundo es empleado. Eso es un tema de personalidad y de ADN. Yo muchas veces a la gente cuando me dice ¿cómo define usted el propósito de vida? Yo a los estudiantes les digo no me ponga a definir eso, vaya y pruebe el mundo, vaya y monte un emprendimiento, vaya y vea mercadeo, vaya y haga finanzas, para que usted sepa después de probar qué le gusta, porque no es para todo el mundo. Ser empleado hoy en Colombia es una de las cosas mejor, pues 17 salarios en Bancolombia y salir a las 5 de la tarde es algo que no le va a dar a usted un emprendimiento, o son muy poquitos los emprendedores. Un vicepresidente puede ganar 50, 100 millones de pesos que pueden llegar a ese nivel. Entonces yo creo que eso es más de ADN, más de gusto, más que vámonos por acá todos. También te digo, hoy el 40% de los empleados del mundo son empleados que no están afiliados a una compañía. O sea, a ustedes les tocó un mundo donde va a haber más esquemas como los de Rappi o esquemas donde yo trabajo por proyectos y ese tipo de cosas. Y es algo en lo que ustedes se tienen que adaptar. Pero a mí me invitan a una charla y yo prefiero, después de haber tenido emprendimientos, 28 quiebras y solo 10, 9 fueron buenos, uno tapó el hueco de todas.
es verdad. Insistí, persistí y me salió. También digo que gracias a la vida pues y azares. Obvio, el azar también es porque estaba ahí con todas las capacidades y con todo el conocimiento para hacerlo. Pero no es un tema tan fácil, no es un tema tan... Y hay que contar la historia de todo lo que significó atrás. De hecho, el que tapó el hueco lo sacó porque estaba más embalado. Porque me dijeron, usted ya metió 700 millones de pesos, pidió prestada plata de su gente y el negocio se va a caer. Y yo, no, es que no se puede caer, es que si yo me caigo, me llevé la plata mía y la de todos los míos. Entonces me tocó llorar en el Parque La 93 con mi socio cuando esta gente me dijo, no, Jorge, no necesitamos 10 torres, necesitamos 50 torres. Y yo no tengo 40.000 millones de pesos para desembolsar dentro de 15 días. Y me tocó salir a regalar el negocio y que me hicieran una inversión de 270 millones de dólares, pero la inversión no me lo dieron como yo quería. Venga, hágame el préstamo porque yo sé que este negocio es muy bueno. No, señor, el negocio es mío y yo lo dejo a usted con unas acciones y se tiene que quedar trabajando. Entonces fue más respuesta de supervivencia ante una oportunidad. Y como les digo yo a todo el mundo, me salí de trabajar después de que tenía esposa, tenía unos compromisos y en esa fue que saqué la cabeza. Pero si me pusieran a dar una charla de emprendimiento, yo a todo el mundo le explicaría lo que no le cuentan a uno los exitosos. Pues el resto de casos, preferiría traer aquí los casos del 99% de la gente, sobre todo en un país como Colombia, que es todavía más complejo emprender. Profe, y también hay que tener en cuenta que hoy en día para ser negociador hay que tener mucha viveza, hay que conocer todos los aspectos sobre el negocio que uno va a realizar. Por ahí se dice que cuando uno va a entablar una negociación, uno va con ventajas y uno es el que más está empapado de todo el panorama, ¿sí o no? A mí me gustó mucho una recomendación que me hizo un tío mío. Como yo quería ser emprendedor y empresario, en mi casa todos eran empleados. Entonces solo tenía un tío que era empresario, para un primo de mi papá. Y me dijo, entre más conocimiento tenga usted, hace un negocio mucho mejor y más difícil de entrar. Claro, los negocios que yo tenía cuando iba en bachillerato eran vender pasteles, vender buñuelos, son negocios que mucha gente podría competir. O sea, en la medida en que usted más se forme, le va a ir mucho porque va a poner negocios de conocimiento, negocios son más complejos. Para mí el emprendedor es un man más obsesivo por un problema. Y ahí no me preocupa que no conozca y sea experto en el problema. Porque si él está obsesivo, él va a estudiar todo por eso. Es como les decía yo ahorita. Si usted está obsesivo por volverse independiente financiero, a mí no me importa que usted sea abogado. Usted va a empezar a leer hoy y ya les va ganando a todos ustedes. Así lleven ustedes 2 materias o 3 de finanzas. Es tener las ganas por resolver ese problema. Y eso es una personalidad muy distinta. Son personalidades absolutamente distintas. Por ejemplo, cuando uno tiene una idea, hay muchas personas que, digamos, tienen una idea y les parece súper llamativa, pero cuando se ponen a estudiar sobre el contexto, sobre la industria en la que quieren desarrollar esa idea, se dan cuenta que realmente es una mala idea. Y es ahí cuando yo recuerdo una frase de Stanley, que él decía que si tienes una muy buena idea, lucha por ella, así sin importar lo que te digan los demás. Pero eso no quiere decir que todas las ideas sean buenas. Totalmente de acuerdo. Un problema se resuelve de 1000 caminos. Yo coloco a los estudiantes muchas veces de un lado de una cancha de fútbol al otro. Y vamos a pasar 400 veces la cancha en formas diferentes. Y ellos, pues empieza uno caminando, el otro saltando, el otro corriendo. A lo último es más difícil, pero lo logran. Y con eso, para demostrarles que es que el problema no es la idea, es que es con la app. Y yo, no, la app y la tecnología es un medio. No, ¿usted cuál problema quiere resolver? Y con el problema que quiero ser independiente financiero, listo, hay 1000 caminos. Quiero ser empleado y voy ahorrando, me pongo a hacer emprendimiento, no gasto tanto. Vayan a ver en los blogs de FIRE y que ojalá ustedes empiecen a enseñar a la gente. Hay unos que se obsesionan tanto que hasta dejan de comer y comen un pedacito, pero porque quieren ahorrar más rápido, porque quieren salir más rápido. Esa es una forma, cada uno escoge, los caminos hay muchos. Si yo quiero que en Medellín haya comida india, pues puedo poner un restaurante, puedo hacer delivery, puedo hacer videos, puedo conectar las cosas de Temu. Caminos para resolver un problema hay muchos. Lo importante en mi vida es cuál es el problema que quiero resolver y obsesionarme con el tema de emprendimiento. Bueno, profe, entonces hablemos ahora de esos casitos, de esos errorcitos, de esas dificultades, hermano, que le quitan el sueño, mejor dicho, la tusa. De que un mes entero en superarla. Nos gustaría que nos comentara esos casos que cuando usted los recuerda le dan ganas de tomarse así una botellita. Es de que no se toma seco. Sí, señor. Pues nada menos estoy saliendo de uno de ellos. Mentalmente le estoy poniendo la fecha del cierre de este mes para terminar de los 18 meses más difíciles que haya vivido. Y esa crisis tiene como 3 componentes. Una financiera, o
Se fue todos los recursos, independiente que los teníamos dentro del cajón de renta con poco riesgo. El riesgo todo se materializó. Un banco que tenía 12 años se quebró y nosotros teníamos allá un préstamo. Fue muy complejo. Yo creo que lo que más duro me dio a mí es, pues, no solo perder gran parte de mi patrimonio, el 80 al 90%, sino que junto conmigo habían 16 personas. Pues ellas no me habían entregado los recursos a mí, sino que habían hecho la misma inversión, pero a vos no deja de afectarte el hecho de que vos estabas ahí, de que vos lo estabas administrado. Gracias a Dios se dio el espacio y el tiempo y ellos entendieron, se metieron y vieron pues que aquí no había como culpa de nada, pero es complejo. Es complejo cuando vos haces un ejercicio, cuando vos sos el que lidera una operación. La otra crisis fue espiritual y es que yo tengo mi vida partida como en 7. Yo casi siempre hago un ejercicio de poner 40 proyectos en 7 dimensiones. Las 7 dimensiones son salud, trabajo, aprendizaje, comunidad, relaciones, ocio. Entonces lo que hago es, venga, vamos a poner 40 proyectos. Y a todos los proyectos les pregunto por ahí mínimo un mes, ¿por qué? Porque a todos nos gustan mucho los proyectos de los demás. Qué rico bajar de peso. Y yo me hice esa pregunta por mucho tiempo y yo no, en mi época los gorditos éramos parte del ecosistema, a mí no me importa estar gordo. Entonces por más que me parecía una idea bacana de afuera, a mí no me compraba. Y después de que esos 40, debes escoger 5. ¿Sí? Y en esos 5 enfocarte. Porque como les digo, yo no le creo ni al corto plazo ni al largo plazo, ni a esos temas del propósito de la vida. Yo le creo a la mitad, al mediano plazo. Usted no engorda con la Coca-Cola que tomó esta mañana. Y usted hoy está aquí por una decisión que tomó hace 4 o 5 años. Entonces, errores. Primero, en el tema de emprendimiento, de los 28 negocios que yo me he quebrado, la mayoría fueron negocios que yo invertí en un tercero. De los 10 en donde yo participé, solo me quebré en 1. Entonces ahí entendí una cosa, si usted se va a meter a especular, que no es la primera especulación la que usted debería hacer. Si usted hoy arranca a especular, que debería abrir una cuenta en la bolsa y comprar un ETF del S&P 500. O sea, ¿cómo invertir 50,000 pesos todos los meses en el S&P 500? Lo debería abrir ya y arrancar. Y ese es el primer grado, porque usted está apostándole a 500 empresas muy grandes porque tienen acciones, versus invertir en el amigo suyo, en el tío suyo, que nunca lo recomiendo. Si baja mucho en especulación, inviertan algo en lo que usted trabaja, en lo que usted sabe cómo generar dinero, ¿cierto? Yo de los 10 míos, solo fallé en 1, de resto en eso. Ahí a los empresarios, aunque no sepan finanzas, usted debe dibujar su flujo de caja libre semanal en el vidrio de su balcón. Y eso es un concepto demasiado sencillo de cómo, porque las compañías se quiebran por caja, salvo que usted sea muy grande. Listo. En el tema espiritual, medio durísimo. Yo había partido la salud en 3 cosas: salud emocional, salud física y salud mental, era la otra. Espiritual. Y mental. Pero yo nunca había metido espiritual. Y en esa crisis, hermano, donde uno no duerme, donde uno llora, ¿cómo era que hasta el alma se me enfrió? Me tocaba salir 1 hora al sol porque del frío que sentía. Entendí que uno le tiene que meter al tema espiritual. Cualquiera sea el espiritual, su mindfulness, constelaciones familiares o ir a misa. Pero desarrollen mucho. Yo nunca me había puesto a pensar en eso. Y eso que venía a colegio católico, pues. Pero sí es importante empezar a desarrollar eso. Y el otro es el de las relaciones. Eso todavía no les tengo ahí como ninguna recomendación. Las únicas conclusiones, porque después de 18 años de matrimonio, perder. Entonces uno es como, hey, esto sí funciona, no funciona. ¿Cómo así que los pelados van a tener 6 relaciones? Entonces uno tiene que aprender a moverse fácil en eso. Empecé a entender que uno idealiza la relación. En un segundo plano pone a la familia y en un tercero los amigos. Y yo ya hoy no estoy tan convencido de que los amigos deban estar en el tercero. Creo que deberían estar en un segundo, o por lo menos entender que usted va a tener varias relaciones, entonces que no debería ponderarlo de cierta forma. Me tiene asustado las estadísticas del 60-70% de las relaciones tienen infidelidad sexual. Porque esa es la infidelidad que típicamente llamamos. Entonces, si hay tanta infidelidad sexual, hay que empezar a reformular acuerdos, pues hay que empezar a mirar, porque es imposible que todos estemos en el 30 o en el 20. Eso sí. Es un tema que hay que empezar como a conversar. Y lo otro que he aprendido, ya en esta mi segunda o tercera crisis pesada, pero esta pues fue la más pesada, es aprenda cómo acompañar a alguien en crisis. Entonces todo el mundo hoy me está diciendo, Jorge, es que esto vas a aprender mucho. Y yo, cuando alguien se está ahogando, no necesita que le enseñen a nadar.
necesitan es que lo cojan del brazo y le ayuden. O cuando yo me enfrento a una persona que tiene un problema mental, empezamos a mostrarle el mundo como es de bonito, y cuando uno habla con un psiquiatra, un psicólogo le dice, huevón, si una persona está triste, pues obviamente que él ya vio lo bonito, él no dijo, ay no, es que quiero estar aburrido. O sea, hay que aprender a movernos sobre todo ustedes que les toca un mundo con más problemas mentales, con más crisis, con más incertidumbre y con más cambios, relaciones de pareja y eso. Flujo de caja, espiritualidad y pilas con el concepto de relaciones. Con las relaciones hoy están cambiando bastante y a ustedes sí que les va a tocar diferente. Importante las 3 claves, ¿no? El crecimiento tiene que ser integral y darse prioridad en uno antes que, digamos, en externos. Después de las crisis que uno aprende, Alex, o sea, yo estoy seguro que yo por ahí en 6 meses ya sí me puedo volver y empezar a mirar, pues porque la vida siempre se explica, como dice Steve Jobs, hacia atrás. O sea, es posible que yo sí tenga algo para aprender. Si usted me pregunta hoy, después de haber perdido mi patrimonio, mi respuesta es, yo ya no quiero ser financiero. Quisiera ser profesor de filosofía en Titiríu, en Harvard, dictarle clase a unos muchachos y salir a tomar tinto. Y lo que menos me interesa es hacer inversiones. Claro, estoy aporreado por mi guarapazo, por el de los demás. Entonces yo creo que ese aprendizaje se da expos. No hoy, mira que vas a aprender mucho, que vas a capitalizar. Yo tengo el mismo discurso con la gente. Uno aprende de los momentos duros. Los momentos buenos uno no aprende casi, ¿cierto? Eso es como cuando me dicen, venga, montan un emprendimiento, pilas que su socio es el socio para los problemas. Es más difícil conseguir socio que conseguir esposa. Piense en él cuando vamos a hablar de plata, piense en él cuando no haya para pagar, piense en él cuando haya problemas. Eso son cosas complicadas. Entonces, en esos temas de crisis es mejor expos. Después nos sentaremos a tomarnos el guaro y entender para qué aprendimos esta. Para fondos no creo, ni para inversiones. Una cosa que nosotros resaltamos mucho es que nosotros no queremos llegarle a la gente diciéndoles para que se compren el Ferrari, para que se compren el último celular. Siempre les hemos dicho, para que logren sus objetivos, se dediquen a lo que quieren, apoyen a su familia. Y cuando ya, digamos, tengan la fortuna de estar arriba, piensen como tal en la sociedad. Como tengo la crisis de los 50, ustedes están muy chiquiticos, ustedes le faltan la de los 30. La de los 30 es no llegar a donde se propusieron. Yo estoy en la de los 50, yo ya no le como de cuento a tanta cosa que nos vendieron. O sea, uno desaprende de los 40 para arriba. Tengo 45, pues, pero uno empieza a desaprender. Uno se da cuenta que los 2 grandes propósitos a esta edad, no la de ustedes, es impactar y trascender, o sea, ayudarle a otros y aprender no necesariamente académicamente, pues mejorar espiritualmente, aprender una nueva cosa, ir como evolucionando, por decirlo de alguna forma. Eso le da a uno mucho sentido de propósito. Lo que pasa es que Alex es como cuando uno se sube al avión, que le dicen a uno, primero póngase la máscara a usted antes de tratar de ayudarle al otro. Entonces yo prefiero que usted sea independiente financieramente antes de empezar. Listo, ahora yo ya me voy a arrastrar a estos 3 o 4. Si yo te fuera a dar un premio hoy al final de tu vida, lograste tú organizar tu FIRE con tu familia, sos independiente financiera, estás enfocado, listo, venga, arrastre a los demás, porque eso le da a uno mucha motivación. Vea que ustedes se juntaron porque a ustedes les gusta impactar gente. En el fondo uno tiene esa motivación personal. No, sí, que al final de cuentas uno no se lleva nada material, lo que importa es la imagen de uno que dejó en este mundo. Profe, nos gustaría que nos diera como una breve panorama de cómo usted ve la situación actual en Colombia y de pronto una proyección a futuro en cuanto al pensamiento de los jóvenes, en cuanto de pronto un poquito a la economía colombiana. ¿Cómo ve usted el panorama? Lo mismo ahora, yo confío muchísimo en ustedes. Hoy día que sigo siendo profesor, veo gente demasiado inteligente, demasiado tesa. Me siento tranquilo de que yo ya en la mesa no soy el más inteligente, que ya hay manes como ustedes que cogieron la batuta. Entonces soy muy optimista con eso. Obvio, todos nos metemos con el problema de, madre, pues que tenemos un mundo más polarizado, hay menos ingresos. No, esas son las variables y las cartas con las que tocó. Hoy emprender está muy complejo en Colombia porque no hay liquidez. Pero yo siempre le digo a la gente, entre más problemas tenga un problema que usted quiera resolver, el día que lo resuelva es más difícil. Cuando yo resolví el problema mío de las torres, que eran 5 clientes, que me demoré 1 año y medio en hacer la negociación, y que era un negocio que necesitaba $200 millones, el día que lo resolví, yo sabía que eso es... Nadie va a montar eso versus a alguien que está montando una empresa de hamburguesas o de buñuelos. ¿Por qué? Porque cuando el complejo... Entonces, la invitación es ustedes, no se metan cosas pesimistas, obsesiones, hágale. Todo el mundo arrancó desde cero. Créame que a Michael Jordan le dijeron que era muy malo en la secundaria y hoy ningún jugador, ni LeBron James, ha llegado a sus niveles ni económicos. Entonces es un tema de meterse, prueben, hágale. El mundo está para todos. Si no son ustedes, ¿quiénes? Pues...
Muy, muy importante y muy potente lo que nos acaba de decir el profesor. Profe, ya para ir continuando, por ejemplo, ya ahí con esto cerramos, ¿cierto? Tenemos una pequeña actividad. Pero, por ejemplo, profesor, usted es señor ya banquero de inversión, ya con mucha carne en el asador, ¿cierto? El ganador de 1000 batallas. Hermano, pero se le otorga a usted la misión más importante de su vida. Usted ahora tiene un puesto de hamburguesas en el Ágora, en el campo del Volador. ¿Cómo lo escala? Lo más importante en un negocio, pues, es entender el modelo de negocio. O sea, entender cómo es que yo genero los ingresos, dónde, en qué parte de la industria estoy y qué problema estoy resolviendo. Si usted tiene mucha claridad al empresariado colombiano, por lo menos puede hablar de las compañías que grandes para abajo, o sea, no las corporativas que son las mega grandes, les hace falta mucha estrategia. Al empresariado colombiano no se da cuenta que hay alguien que resuelve algo de forma distinta. Me explico. Somos muy reactivos. Las tiendas vieron venir a de uno y sin embargo todavía quedaron quietas hasta que quebraron. Venga, ¿cuál es el valor agregado que yo genero? ¿Cómo es que Carrefour, que es el segundo retail del mundo, no fue capaz de pelear con el éxito y con toda la plata del mundo para aguantarlo? Y llega un man y se inventa de uno y ya vende más que el otro porque resolvió el problema diferente. Entonces, cuando usted entiende su modelo de negocio y usted es estratega, usted empieza a poder resolver. Ve, con razón esta gente, no sé, Cointegral Bios ellos producen alimento para pollos, pero es que cuando ellos se meten a pollos y cerdos, el 70% del costo de pollos y cerdos es el alimento. Ve, ¿por qué no nos metemos acá? Porque si usted se queda quieto, si usted no entiende su modelo, no lo puede escalar. Tiene que estar atento al panorama, tiene que estar entendiendo, porque si se queda en el micromundo que usted está aquí vendiendo ciertas hamburguesas, pues el día que llegue otro man con una pizza más barata y lo que había era hambre para la gente, adiós. Hoy Starbucks es una de las franquicias más importantes del mundo y todo el mundo cree que es por la bebida. Y es no, todo el mundo quiere tener algo para entretenerse, que lo pueda coger mientras está yendo. Por eso hoy el café está subiendo. Entonces su competidor entra en otras cosas. Por eso no le ganan las donas o no le ganan otro tipo de cosas. Hay que entender qué resuelven y cuál es la mejor forma de resolverlo. Normalmente, Ericsson y Nokia tenían el 80 al 90% del mercado. Y en 5 años, una compañía que no tenía nada que ver, que venía del mundo del software, se ganó el 80%. Apple. ¿Por qué? Yo lo resolví mejor. Es que usted solo vende minutos para llamar. Yo vendo alarmas, calendario, vendo videojuegos, vendo aplicaciones, porque pues resolví el problema suyo de una manera. Un man de otra industria, no es lo típico. Normalmente los incumben o los líderes de cada industria son los que finalmente terminan resolviendo o se van adaptando. Pero hay que entender su negocio y qué problema está resolviendo y estar atento a lo que está pasando en el mundo para hacerlo escalable. Y obviamente entender la caja, que es por donde se revientan las compañías, porque con la caja es que se logra tener rentabilidad. Por ejemplo, sí, todo lo que nos dices sí aplica mucho, pero por ejemplo, ahora en términos de Colombia, de nuestra situación coyuntural, de regulaciones, impuestos, por ejemplo, ahí, ¿qué soluciones nos propones? Porque actualmente montar un negocio en Colombia es luchar con regulación, con impuestos que se le llevan el 35%, la situación de que hoy en día es mucho mejor ser informal que formal y genera uno mucho más plata. Entonces, todos estos problemas como tal coyunturales de nuestro país, como... Juanjo, esa pregunta nada más me la hicieron la semana pasada. Una compañía que venía vendiendo 3.000, pasó a 6.000, van 12.000 y este año va a entrar a 24.000 millones de pesos en ventas. Y cuando me devolvía, me di cuenta que es una compañía que le está costando mucho pasar de ser negocio a compañía. Claro, estaba acostumbrado a no generar factura y ganarse el IVA. Estaba acostumbrado a no tener cámara de comercio. Estaba acostumbrado y las compañías tienen evolución. No, una compañía es viable. Usted no ha visto las utilidades de los bancos, las petroleras, empresas de servicio y todas pagan a sus empleados 17 salarios, le pagan nóminas, le pagan las organizaciones. Todo para decirte que sí, sería muy bueno apoyar los emprendimientos y quitarles muchas cosas, pero eso los hace menos competitivos. O sea, el hecho de que yo te diga que vos no pagues impuestos durante 4 años hace creer que hay muchos negocios que nacen es porque lo está subsidiando el gobierno. ¿Por qué? Porque tenés que pagar prestaciones. Eso es parte de la dinámica de este tipo de negocios. Todo para decirte que sí, se podría mejorar y ayudar un poco a eso, pero no te preocupes que en algún punto, si tu compañía es viable, da para todo eso. Da para poder... Mark Zuckerberg hoy se ha metido 3 o 4 apuesticas más grandes que el propio Facebook. Claro, tiene una caja tan grande con esto, entonces se inventó la moneda digital para el mundo y se quebró.
Se inventó las gafas bueno, en esa creo que medio va y ahorita se está metiendo en otra. ¿Por qué? Porque saben manejar la industria hasta eso. Todo para decirte es, no es un tema de bajen los salarios, no es un tema de quítenme impuestos. Seguramente tú arrancas informal, pero si tu negocio no va para pagar impuestos, ese no es el negocio. Sí, hay que volverse, ¿cómo se llama? Organizados, formalizados, independiente que al principio se nazca de una forma más informal. Y eso también pasa porque el emprendedor arranca con 5 puestos, pues él no puede hacer 5 puestos en el largo plazo. Y hay un punto donde ya no hay que sacarlo a él de cofundador y poner un gerente. Claro, un gerente para 1.000 millones no es el mismo que maneje 1 billón o 1.000 millones. Entonces yo les quiten lo mismo, no se pongan las trabas de por qué no. Si ya la gente lo hace, ustedes también son capaces de hacerlo. No se preocupe que gente paga impuestos, y funcionan, y crecen, y reparten. No se ponga las taras mentales. De un paso, dígame qué ha hecho en los últimos 3 o 4 días sobre su problema y cómo lo está resolviendo. Bueno, muy interesante esa parte. Antes de concluir, ya que retomando de nuevo el tema de FIRE, usted, profesor, con su experiencia, ¿alguna palabra motivacional, algún consejo para las personas que apenas quieren iniciar FIRE dentro de su propia experiencia? Que arranquen mañana. Hoy ya tienen un grupo como ustedes, a los cuales ya han hecho ejercicios de avance, entonces me parece muy bueno que se contacten con ustedes. Lo otro es, ¿cuándo van a abrir su cuenta? Abran ya hoy, a través de la bolsa existen ETFs, o sea, donde usted puede meter 50.000 pesos en las 500 empresas más grandes. Que yo quiero ahorrar, acuérdense que son 3 cajas. Patrimonio, especulación y renta. Puede meter 50.000 pesos en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en el S&P 500, el ETF, y lo puede abrir a través de cualquier comisionista. Y 50.000 pesos en el fondo de renta. Eso es un fondo que no va a crecer mucho, no tiene mucho riesgo, pero le genera a usted renta. Si eso lo tiene pasado mañana, yo le creo que usted va a hacer FIRE. Si ya los llamó a ustedes y abrió eso. Si lo que van a hacer es retórica o ponerse problemas o seguir como el 90% de la gente. Acá estamos hablando del 10 o el 5. Acá no estamos hablando del siga como el 90% de la gente que trabaja, no todos se jubilan. Y hay otros que llegan a jubilarse y otros que viven colgados. Esos vivirán diferente a nosotros, que también es una forma de vivir, no los critico. Me gustaría cerrar con una frase. Todos los días aporta un poco más a la persona que quiere ser en un futuro. Profe, muchísimas gracias por venir. Bienvenido por acá. Para nosotros es un placer tenerlo acá en este espacio. Muchachos, bien, gracias a ustedes por invitarme. Los felicito que se hayan metido en esto. Ojalá que esto sea una realidad y que tengan el indicador de cuántos FIRE tienen o el porcentaje de FIRE que están alcanzando todos los días. Un abrazo. Profe, muchas gracias a los demás excelsos miembros de este panel de este panel de analistas, señores. Gusto tenerlos por acá, profe, muchas gracias por venir, y también un agradecimiento especial a Unimedios y a la Universidad Nacional por todos los espacios que nos permite para grabar un lugar como esto. Chicos, un gusto. Un gusto, esto fue un Vesting al aire.